vuelta con más informaciones aquí en L Noticias. Me acompaña en estudios Daniel Linares, él es abogado civil. Luego de esta denuncia, una denuncia más acerca de las compras de la suegra del expresidente Alejandro Toledo, se ha hablado durante la noche de ayer y el día de hoy de estas empresas offshore. ¿Qué significan? ¿Cómo trabajan? ¿Qué cosas son sospechosas? ¿No son sospechosas? ¿Legales? ¿No legales? En temas como estos. Vamos a aclarar un poco las cosas con Daniel Linares. Gracias por estarnos con nosotros, Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es una empresa offshore? Bueno, este tipo de empresas se caracterizan por estar en lugares que son denominados paraísos fiscales y que generalmente tienen un accionariado anónimo, es decir, uno no sabe quién es el propietario de la empresa y además los niveles de información que generalmente prestan los países en los cuales se constituyen ese tipo de empresas son restringidos. Es decir, no tienen una política de cooperación necesariamente para efectos de identificar quiénes son los propietarios de este tipo de empresas. Conforme hemos ido conociendo la información acerca de estas empresas, por ejemplo la de Costa Rica, ¿no? La información que tenemos es que es una empresa que se forma con un capital de, al cambio, $3, que quienes aparecen como fundadores, como accionistas de esta empresa son dos personas, que una es trabajadora en limpieza y otra persona es un agente de seguridad, que se nombra primero presidenta plenipotenciaria a la señora Fernández. Muy bueno, en marzo de este año se le quita ese poder para entregárselo a otra persona. La pregunta es, ¿qué hace esta empresa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo vive? ¿Cómo paga sus sueldos? ¿Tiene trabajadores? ¿No tiene trabajadores? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando pensamos en la constitución de una empresa en un paraíso fiscal, no es igual que la constitución de una empresa en nuestro país, en que los temas regulatorios son mucho más estrictos, ¿no? Generalmente, en Panamá, por ejemplo, no necesitas ni siquiera identificar al socio. En Costa Rica no conozco la regulación, pero probablemente lo puedas hacer a través de apoderados que son los que figuren. El anonimato del socio se resguarda y lo que se nombra en este tipo de empresas normalmente es una junta directiva, ¿ok? Que son los que se encargan de administrar la misma y los que de alguna manera dan la cara porque son quienes figuran en los registros públicos correspondientes. Generalmente en este tipo de empresas el abogado y el notario son la misma persona, ergo es al abogado a quien se le dan las instrucciones de fundación y de operación y los actos que se quieran emitir a través de estas empresas. Lo que hacen ellas para funcionar en diferentes países es nombrar representantes acreditados para de alguna manera operar en el país de destino donde quieran hacer sus negocios. ¿Es sospechoso que tengamos como fundadores, como miembros de ese directorio a dos personas que no tienen nada que ver en el negocio, digamos? Normalmente en lo que es junta directiva, por ejemplo, el cliente puede contratar directores propios o directores que el estudio de abogados o notario designe, ¿ok? Lo que no es coincidente o no es coherente es que en negocios de gran envergadura los propietarios iniciales pueden haber sido personas sin ningún tipo de recurso, ¿no? Y es de alguna manera un elemento de juicio que hay que tener en cuenta al momento de investigar operaciones que resulten sospechosas para el sistema. Y el hecho de que se les haya consultado a estas personas y no sepan absolutamente nada de que son fundadores de una empresa. Sí, por eso le digo, lo que probablemente ha ocurrido, y esto es una probabilidad, es que el estudio que ha ejercido todo este acto, parte de su estrategia de fundación de la empresa, haya sido nombrar este tipo de socios, ¿no? Lo que yo no sé es a título de qué o por cuánto monto o de qué manera se han transferido las representaciones que tienen estas personas dentro de las empresas. Ese es uno de los misterios, ¿no? Ahora, el otro misterio es cómo es que el Scotiabank presta $3 millones a una empresa de este tipo, que se forma con un capital de $3. Porque la información que conocemos es que la empresa Ecoteva, ¿no? Ecoteva Consulting Group, esta empresa de la que estamos hablando, la de Costa Rica, recibe un préstamo de $3 millones. Ok, el banco nunca asume el riesgo total de una operación, requiere siempre un colateral. Un colateral es una garantía, lo más probable es que en este caso sea una garantía líquida, es decir, una garantía en dinero, haya emitido un pagaré, la tercera persona que avale esta empresa, porque queda claro que esta empresa al no tener activos ha necesitado recurrir a una persona, ya sea natural o jurídica, que sí los tenga y que tenga muy buena presencia en el banco. Entonces lo más probable es que aquí exista una persona que haya garantizado ante el banco el préstamo de dinero que me indican ha otorgado el banco a esta empresa Ocote, o por lo menos a disposición de estos fondos, ¿no? Una empresa que tenga mucho dinero o una empresa muy grande o que tenga muchas propiedades que puedas poner en... Una empresa que
cree la confianza y la convicción al banco de que este dinero que ha prestado se va a pagar, no solamente con, de alguna manera, el prestigio o las operaciones que tenga, sino además con las garantías suficientes para asegurar este desembolso. Ahora, ¿qué papel tiene una presidenta plenipotenciaria, como fue hasta marzo la señora Ada Frendenburg, en una empresa de este tipo? Bueno, habría que ver el régimen de poderes de la empresa, pero lo más probable es que la persona que ha suscrito las operaciones sea a su vez la apoderada con facultades especiales para realizar determinados tipos de contrato. Es decir, para recibir el dinero del préstamo. Para recibir el dinero del préstamo, cerrar la compraventa. Son documentos que habrían que analizar para ver cuáles son las facultades e instrucciones con las que contó esta señora. Ahora, si sucede este tipo de cosas en paraísos fiscales es porque de una u otra manera son cosas legales, digamos, entre comillas. ¿Para qué se utilizan entonces cuando entran al plano de la ilegalidad? Los paraísos fiscales son de alguna manera un incentivo del país de origen para captar fondos, ¿ok? Crea barreras muy bajas en temas de tributación, evita la doble tributación y crea normas muy flexibles para la constitución de empresas. Entonces, hay probabilidad de que personas se sometan o tengan empresas de paraísos fiscales, por ejemplo, comerciantes a través de Internet, para evitar doble tributación en su país de origen y en el país que operan. Hay otros que también se utiliza, y se vio mucho en el caso cuando estallaron los problemas con Vladimiro Montesinos, que lo utilizan para enmascarar o cubrir información. Por ejemplo, quiénes son los verdaderos propietarios. ¿Okay? O cuando recibes dinero que no tienes cómo justificar legalmente. Enmascarar algo, disfrazar, ocultar, no informar. También se utiliza mucho estas empresas justamente por las restricciones de información que van a tener del país en el que se constituye. De acuerdo a tu conocimiento, a tu experiencia, Daniel, ¿tú crees que estas operaciones, hasta la información que tenemos, se puede prestar para sospechar que podría haber algo ilegal? Bueno, la operación, aparentemente yo no conozco en el detalle, tengo de alguna manera información mediática, pero entiendo que ya son varias las autoridades que se han preocupado por tenemos a la Fiscalía, tenemos al Congreso y la misma prensa. Entonces queda claro que acá hay algo que llama la atención y que merece una investigación. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros esta tarde, por darnos más luces acerca de este tema, y claro que las investigaciones van a continuar. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ti. Daniel Linares, abogado civil, explicándonos un poco el tema de las empresas offshore, qué significan, cómo se hacen y por supuesto para qué se usa. Tenemos información en vivo.